Buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este evento en el marco del 44 periodo de sesiones de la conferencia de la FAO. Agradecemos que estén aquí con nosotras a esta hora, después de un día tan movido que hemos tenido en la organización. Y en vista de que nos encontramos también todavía en el proceso de elecciones que estamos llevando el día de hoy para terminar de manera exitosa lo que ha sido el desarrollo de la conferencia de la FAO. Por eso agradecemos infinitamente la presencia de los representación de países miembros, pero además de eso también tenemos representación de organizaciones italianas que están acá acompañándonos la noche de hoy. Gracias por estar con nosotros y con nosotras. Y bueno, para no extenderme y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, quiero darle la bienvenida a quienes serán los panelistas la tarde de hoy. El evento que hemos impulsado lleva por nombre Impacto de las medidas económicas, financieras y comerciales en la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos. Quiero decirles que el objetivo que tiene este evento es mostrar evidencias técnicas verificables en torno a lo que son las medidas económicas, específicamente la experiencia de los países República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Mali y la Federación de Rusia y Bielorrusia, quienes van a mostrar sus casos y sus experiencias específicamente en lo que tiene que ver con la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales, el efecto que éstas tienen dentro del ámbito de la inseguridad alimentaria y el derecho a alimentación de los pueblos, pero además algo muy importante que creemos que debe ser valorado por esta instancia y por esta organización, que son las medidas y las políticas que se han implementado con la intención de no solo contener los efectos de estas medidas, sino recuperar y superar para implementar lo que son alternativas para seguir avanzando en la garantía del derecho sagrado a la alimentación, que es lo más importante para los países que nos encontramos la tarde de hoy, compartiendo nuestras experiencias con la intención de que puedan ser un aporte y una contribución al monitoreo que se hace en función del avance para el cumplimiento de los ODS. Entonces, en ese sentido, queremos que sea orientada nuestra intervención la noche de hoy y haremos llegar a la Dirección General, a quienes le agradecemos por la oportunidad de este evento, las conclusiones de lo que manifestamos el día de hoy en el marco de esos dos elementos. Uno, cuáles son los efectos, cuáles son las medidas. Dos, cuáles son las políticas de recuperación y cómo efectivamente estos pueblos han venido avanzando en lo que es continuar con las políticas de seguridad y soberanía alimentaria para garantizar la alimentación como derecho de los pueblos. Entonces, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida inicialmente al viceministro William Castillo, viceministro del área de Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela, posterior al viceministro Castillo, de Cuba, el viceministro Rodolfo Rodríguez, viceministro primero de Agricultura, de Rusia, Dilyara Rivalova, representante permanente alterno de la Federación de Rusia ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, Kirill Piatruski, representante permanente alterno de la República de Bielorrusia ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, y de Mali, en representación de los pueblos africanos, Amadou Baba Maiga. Entonces, bienvenido, viceministro Castillo. Espero que pueda mostrarnos en el tiempo estipulado todo lo que han sido las experiencias de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a todos. Buenos días. Bueno, un saludo a todas y todas, a los compañeros distinguidos que nos acompañan y a ustedes, por supuesto, por compartir unos minutos. Agradecer a la FAO y al director general la oportunidad que ha dado a nuestros países, como Estados miembros de esta organización, de presentar este tema que sin duda es relevante para la humanidad. Hay 30 naciones del mundo, miembros de las Naciones Unidas, que se encuentran bajo
medidas coercitivas unilaterales. Esos países engloban en su conjunto al 28% de la población del planeta y ocupan el 72% del territorio del planeta Tierra. Así que las medidas coercitivas unilaterales son un problema de la humanidad. Brevemente voy a pasar muy rápido porque el caso de Venezuela ha sido, y ustedes han tenido la oportunidad durante el día de hoy de acceder a información que hemos traído sobre este caso, pero quisiera recordar solamente algunos hechos puntuales. Venezuela fue uno de los países que más hizo, y eso fue reconocido por la FAO durante la primera década de este siglo, por mitigar el hambre en nuestro país. Cuando nosotros llegamos al poder, cuando el presidente Hugo Chávez fue elegido presidente, la pobreza extrema en Venezuela estaba por encima del 60% y fue reducida a menos del 20% en 10 años. El índice de Gini, que mide la desigualdad, se redujo significativamente y Venezuela pasó de ser un país que estaba en el tercer tramo del desarrollo humano a ser parte de los países del primer tramo del desarrollo humano, es decir, población con acceso a servicios, agua, energía eléctrica y, por supuesto, alimentos. En el año 2013 el presidente Nicolás Maduro estuvo aquí para recibir ese reconocimiento de parte de la FAO y lo que queremos decir es que Venezuela ha luchado en estas 2 décadas del siglo por garantizar el derecho a la alimentación, por garantizar la seguridad en el acceso a los alimentos y por su derecho a la soberanía alimentaria, a definir sus propias políticas alimentarias. Lamentablemente, desde el año 2014 hemos sido víctimas de un conjunto de políticas y medidas de coerción de naturaleza unilateral contra la economía venezolana, y esas medidas impactaron severamente a todos los sectores de la vida nacional y en particular uno de los sectores más afectados fue el sector del acceso a los alimentos del pueblo venezolano. Esas medidas que fueron dirigidas contra las finanzas públicas, contra la industria petrolera, redujeron significativamente el ingreso nacional y redujeron los recursos que Venezuela dedica a la protección de su población. Venezuela dedica un promedio del 78% de su presupuesto anual a políticas de inversión social, políticas de inclusión, políticas de reducción del hambre, la pobreza y la desigualdad. Esa estrategia, ese modelo fue afectado, como dijo nuestra jefa de delegación al intervenir hace unas horas en la asamblea, en la conferencia, se nos impidió acceso a los alimentos, a importar alimentos, se nos bloquearon recursos para comprar insumos como fertilizantes, semillas y los bienes que son necesarios para la producción de alimentos locales. Y eso afectó sin duda alguna a Venezuela y se convirtió en una narrativa internacional que incluso se trajo a esta institución, a esta importante institución, bajo la idea de que Venezuela estaba en una suerte de situación de hambruna, llamada también crisis humanitaria compleja. Eso nunca llegó a ser de ese nivel, pero sin duda alguna se redujo la ingesta calórica, se redujo la ingesta de energía, se redujo el acceso a alimentos durante varios años y eso, por supuesto, afectó muy fuertemente los derechos humanos y la calidad de vida del pueblo venezolano. En resumen, después de la pandemia y a través de un conjunto de políticas nacionales y de alianzas internacionales con países soberanos, países que rechazan la aplicación de las medidas coercitivas y que también son víctimas de esas medidas, Venezuela rediseñó un conjunto de políticas económicas y puso como eje central la producción de alimentos. Desde el año 2020-2021, Venezuela se ha concentrado en reducir su dependencia de la importación de alimentos. Y hoy tiene un nivel de abastecimiento de alimentos del 97%, usando innovadoras estrategias de alianzas con los grandes productores de alimentos nacionales, con los pequeños campesinos, con las organizaciones de base, que nosotros llamamos comunas. Venezuela ha impulsado el uso de la tierra, la producción de alimentos, la producción autóctona de semillas, y con la recuperación de nuestra industria petrolera también estamos produciendo parte, no todavía todo, pero parte de los fertilizantes y de los insumos que necesitamos. Y eso se ha reflejado en un crecimiento del sector agrícola, el crecimiento de producción de alimentos,
Hoy Venezuela produce más alimentos en su conjunto que en el año 2014. Producimos los alimentos básicos como el arroz, la harina de maíz, las hortalizas, y esos alimentos se ponen a disposición a través de un programa de subsidio público a el pueblo venezolano. Venezuela entrega mensualmente un subsidio alimentario, una bolsa de alimentos diseñada técnicamente para compensar los efectos y permitir la ingesta calórica y energética de nuestra población a 7 millones de familias. Ese programa que dirigen mujeres, fundamentalmente el 80% de las coordinadoras de ese programa son mujeres en todo el país, ha permitido sostener entonces la ingesta calórica y ha permitido sostener y compensar a la familia, brindándole oportunidades entonces de acceder a alimentos. Y con alianzas con el sector privado se ha permitido que reaparezcan los alimentos en los mercados, en los anaqueles de los sitios de consumo, y el pueblo venezolano puede hoy disponer entonces de alimentos. Eso se enmarca en una política que nosotros hemos llamado una política de lucha contra las medidas coercitivas unilaterales. También estamos promoviendo la integración y la cooperación con países de nuestra región. Particularmente tenemos un proyecto que se llama el proyecto Agroalba, donde vamos a ofrecer tierras. Venezuela es un país que tiene un conjunto importante de tierras de vocación agrícola, pero tenemos vecinos como las pequeñas islas del Caribe, con las naciones del Caribe, que no poseen tierras. Ellos van a poder sembrar y producir alimentos para sus países en Venezuela, a través de alianzas de empresas privadas de esos países del Caribe y Venezuela. Es decir, es un mecanismo de integración de los sectores privados de las naciones de la región con financiamiento de los mecanismos multilaterales como el Banco del ALBA. Así que Venezuela lo que puede mostrar es un conjunto de esfuerzos colectivos. Quiero terminar contando algo que es difícil de entender, que se llama la producción o la economía comunal. Venezuela desarrolla un proyecto de organización de base, de transferencia de poder y de recursos a las comunidades organizadas. Y hoy en Venezuela hay cientos de miles de comunidades organizadas sobre el territorio, que llamamos comunas, que están produciendo alimentos. Y los excedentes de la producción comunal va dirigida a las familias que forman parte de los consejos comunales de las comunas. Aquí tenéis un representante, hay un comunero venezolano de una de las comunas más productivas de nuestro país, que producen maíz, producen carne, producen café, y los excedentes de esa producción, después de distribuida a las familias que participan en el programa, se dedican a las escuelas para sostener los programas alimentarios de los niños venezolanos en las escuelas. Entonces, el pueblo venezolano también organizado, junto a la empresa privada, junto a la producción campesina, a las cooperativas, a las pequeñas organizaciones, con apoyo, financiamiento y recursos del gobierno nacional, pero en una estrategia que engloba a todo el país. La respuesta de Venezuela ha sido una respuesta integral, una respuesta democrática, una respuesta pacífica a la agresión que ha recibido. Y hoy podemos decir sin duda que Venezuela ha superado los problemas derivados de la escasez de alimentos, que ha resuelto el problema alimentario, y hoy incluso algunas de estas organizaciones pequeñas, campesinas y comunales están empezando a exportar alimentos. Hemos hecho la primera exportación de café precisamente a este país, donde está la sede de la FAO, y ha sido una comuna venezolana que ha logrado que una empresa italiana compre café producido por las organizaciones sociales y populares de Venezuela. Así que lo que queríamos, pues, en estos breves minutos es que puedan tener acceso a esta información que no aparece en los medios, que se entienda el esfuerzo que hace Venezuela. Cuando nosotros denunciamos las medidas coercitivas unilaterales, no lo hacemos como un intento de socavar
el sistema multilateral, sino de reforzar precisamente la cooperación internacional, de fortalecer el sistema multilateral que se basa en el respeto, en la igualdad soberana de los estados, en la no injerencia en los asuntos internos y en el no uso de la amenaza, de la fuerza o el uso de la fuerza contra otras naciones por parte de naciones que son evidentemente poderosas. Así que Venezuela se siente muy feliz de poder traer esta información, agradece a todos los países, a todas las personas que de buena voluntad que va conociendo en el mundo y que nos permite entonces hoy, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro gobierno popular, democrático, revolucionario, decirle al mundo que Venezuela va venciendo las medidas coercitivas unilaterales en el plano alimentario. En otros planos todavía tenemos muchas dificultades, pero hemos logrado que nuestro pueblo se alimente mejor, trabaje y viva feliz. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Gracias, viceministro Castillo, por compartir con nosotros la experiencia de Venezuela, específicamente cómo han sido los elementos de aplicación de las medidas coercitivas unilaterales contra las políticas alimentarias de Venezuela, pero sobre todo gracias por compartir las experiencias y las políticas y programas en torno a lo que es la recuperación económica y productiva de la nación. En ese sentido, viceministro, como sabemos que usted es un investigador, lleva cerca de 7 años investigando y sistematizando todos estos elementos que perfectamente se pueden verificar. Me gustaría que por favor comparta con la audiencia las redes y las plataformas digitales a través de las cuales pueden ahondar un poco más sobre lo que usted nos ha presentado el día de hoy. Sí, gracias por el recordatorio. Nosotros tenemos un portal, se lo podemos entregar, están algunos materiales que vamos a distribuir a los asistentes. En castellano es observatorio.gov.be. El 80% de la información que está en ese portal está en 9 idiomas diferentes. Por supuesto el inglés, el italiano, el ruso, el francés, el farsi, idiomas hoy internacionales para que la gente de otras naciones pueda conocer entonces estos datos, estas cifras, profundizar y poner a disposición el esfuerzo que ha hecho Venezuela por defender colectivamente los derechos de los pueblos a los alimentos. Gracias, viceministro. Bueno, ahora vamos a darle el derecho de palabra al viceministro Rodolfo Rodríguez Expósito, viceministro primero de Agricultura de la República de Cuba. Bienvenido. Muchísimas gracias, embajadora. Buenas noches a todas las participantes y participantes en este magnífico evento. Nosotros antemano queremos agradecer a la dirección de la FAO por la posibilidad de organizar este encuentro y además le agradecemos muchísimo a todos ustedes su presencia acá y a los diferentes países que están hoy intercambiando con nosotros, los que están también conectados por otras vías digitales. Nuestro agradecimiento a todos los que nos están escuchando. El caso de Cuba, nosotros con respeto vamos a explicar que el caso nuestro viene acumulado de muchos años. Yo creo que hay un elemento que evita dar otros argumentos. En 32 ocasiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la resolución que dictamina que se elimine el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. En 32 ocasiones. Aun cuando hay algunos escenarios donde se plantean que el bloqueo no es verdad, bueno, nosotros decimos, ¿por qué la Asamblea General de la ONU en 32 ocasiones de manera casi unánime lo ha aprobado? Por tanto, es un hecho extraordinariamente real y es un hecho que afecta todas las aristas de la economía nacional cubana, todas las aristas. Y nosotros sobre todo pretendemos hoy explicar
que en primer lugar en el sector agropecuario, el bloqueo y las medidas, que en este caso todas las medidas coercitivas unilaterales que se han ido aplicando, terminan en consolidar ese bloqueo. El primer impacto en el sector agropecuario que tiene es que limita todas las acciones o la mayoría de las acciones que proclama y apoya una organización como la FAO para lograr intercambios y desarrollo entre sistemas multilaterales, sistemas bilaterales, tiene un impacto directo. Y tiene un impacto directo en que nosotros no podamos desarrollar al ritmo que necesita la población cubana la soberanía alimentaria y además una educación nutricional acorde con lo que se está promulgando en el mundo, se está pidiendo en esta valiosa organización de la FAO y que además nosotros queremos ser garantes de ella. Pero el impacto de este brutal bloqueo, que por demás tengo que decir que es ilegal, que es inmoral, no tiene ningún tipo de sustento, pero este bloqueo tiene un impacto directamente en los sistemas productivos, en el desarrollo de los sistemas productivos locales cubanos, a partir que limita el acceso a todo tipo de recursos, a todo tipo de insumos. Y hoy los productores cubanos no tienen acceso al fertilizante, al plaguicida, no tienen acceso a insumos en general de ningún tipo. La mecanización agrícola y los sistemas de riego han tenido una afectación muy seria y agravada porque el principal elemento es que nos limita usar fuentes de financiamiento que para cualquier otro país lo hace de manera normal. Y ese es nuestro principal elemento. No podemos desarrollarnos y por tanto tenemos una carencia de insumos. Ejemplos hay muchos, se han puesto en otra ocasión. Yo voy a ir explicando que, por ejemplo, ha tenido una afectación muy seria la producción de huevo de gallina en nuestro país. Ha tenido una afectación muy seria la producción de pienso para alimento animal. Ha tenido una afectación muy seria la producción de carne de cerdo. Y eso hace además, como ahorita dije, que el desarrollo de los sistemas productivos locales nuestros estén frenados. El país, Cuba, aprobó una ley de soberanía alimentaria y educación nutricional y tenemos un plan nacional de soberanía alimentaria que busca en primer lugar la soberanía de las regiones productivas y buscar el desarrollo local de las producciones, estructurada en nuestra agricultura con productores individuales asociados a cooperativas, empresas productoras. Hoy producen empresas agropecuarias encadenadas con formas no estatales de gestión. Sin embargo, estos sistemas productivos locales y este desarrollo de la implementación de la ley tiene un gran freno a la hora de no poder recibir el respaldo que necesita elementalmente en recursos elementales que lleva hoy la agricultura cubana. Nosotros ante esta situación hemos tomado un grupo de acciones y además se han ido aprobando un grupo de políticas públicas. Además de todo el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, también se han aprobado otras políticas como el desarrollo territorial, porque estamos buscando precisamente que el desarrollo endógeno de cada región y que con sus propios medios se pueda levantar la producción agropecuaria. Ahora, en acciones que nosotros hemos ido haciendo, como el viceministro de la hermana República de Venezuela explicaba, estamos integrados a la Agroalba. En el Agroalba estamos haciendo todo un grupo de acciones que ya hoy estamos trabajando y que estamos logrando producciones cooperadas de forma bilateral y multilateral con diferentes países y estamos tratando allí de buscar cómo atenuar el impacto de las medidas que explicaba. En Agroalba ya tenemos producciones de determinados renglones, no voy a dar
detalles específicos, pero sí ya estamos asumiendo producciones de arroz, que ha sido una producción afectada, producciones de arroz. Estamos desarrollando ya el programa porcino, estamos desarrollando el programa avícola y hemos fomentado todo un grupo de decisiones que nos logren trabajar con producciones agroecológicas y sostenibles. Tenemos un desarrollo de bioproductos con medios propios, biofertilizantes, bioestimulantes, bioplaguicidas, y hemos logrado compensar y hemos logrado hoy sembrar extensiones de tierras importantes en la parte agrícola con medios propios, con un problema que no podemos esconder, que al faltarle determinados insumos, aun cuando usted esté buscando un desarrollo, pero algunas carencias del suelo que hay que compensar, pues entonces se siembran grandes extensiones o mayores extensiones, pero se obtienen menos rendimientos. Y ese es un problema que hoy tenemos, pero lo hemos logrado compensar y lo estamos trabajando de esa manera. Hemos también, en la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria, hemos empezado a trabajar contra la demanda de la población de ese territorio. O sea, se ha captado la demanda, se ha identificado la demanda y se ha hecho un programa, un cronograma de cuándo se puede llegar al cumplimiento de esa demanda en las condiciones actuales y con las decisiones que hemos ido adoptando de integración con países amigos, etcétera, que ha logrado que nosotros no estemos derrotados y podamos avanzar. Se ha hecho un fortalecimiento del papel dentro de los territorios del desarrollo local, un fortalecimiento del papel de las cooperativas. Nosotros tenemos diferentes estructuras de cooperativas y se ha hecho un fortalecimiento y se ha aumentado la autonomía de las cooperativas y también se han vinculado directamente a las regiones productivas y a las localidades. Y tiene hoy un desarrollo mucho más efectivo, incluso con beneficios del gobierno que tienen hoy mayor impacto y nos logran producir con una mayor rapidez con lo que veníamos haciendo. Hemos ido consolidando un tipo de agricultura que tenemos en nuestro país, que es la agricultura más sostenible que tenemos, que es la agricultura urbana y suburbana, que se desarrolla en patios, en ciudades, en áreas aledañas a las capitales de las diferentes ciudades, y hemos también expandido todo el programa de huertos y organopónicos que respalda esta agricultura de urbana y suburbana. Y esto nos ha ido permitiendo también que aun cuando hoy, yo lo aclaro siempre, no satisfacemos las necesidades de la población, pero hemos ido trabajando para romper el cerco financiero, económico y comercial que tenemos y que producir y avanzar. Nosotros, por otra parte, hemos continuado trabajando con fuerza un grupo de programas que nos hagan tener una agricultura que sea mucho más resiliente a los cambios climáticos y que vayamos logrando en ese sentido una también sostenibilidad de las posibilidades que hoy tenemos. Nosotros hemos logrado y estamos trabajando en lograr, porque no tenemos totalmente un aprovechamiento de la cooperación sur-sur y triangular en materia agrícola con países como Venezuela y organizaciones de la FAO, PMA y el PNUD. Nosotros en estos días hemos repetido en más de una ocasión el agradecimiento infinito que tenemos a la FAO y todo el apoyo que en el transcurso de los años la FAO nos ha dado y lo que venimos haciendo ahora con ejemplos como el que yo explicaba hace un ratito. Nosotros, cuando vemos el impacto que tienen los temas que hoy estamos viendo aquí, las medidas coercitivas, el bloqueo en nuestro caso, que es particular, nosotros en todos los escenarios, en primer lugar pedimos el cese de este bloqueo, porque lo necesitamos desde el punto de vista económico, financiero, comercial y es político también. Pero lo más importante, en un evento como este, auspiciado por la FAO y además en la sede de la FAO, lo más importante es poder explicar y demostrar que más que los impactos que ya tiene, frena totalmente las políticas de desarrollo para lograr un día en el mundo el hambre cero y para lograr
la autogestión de los gobiernos para lograr la soberanía alimentaria, la educación nutricional, es un freno total y absoluto. A partir que no se pueden aplicar incluso las investigaciones y los resultados de las investigaciones científico-técnicas. Nosotros tenemos en la agricultura 17 centros de investigación científica y tenemos además un grupo de entidades que hacen ciencia y sin embargo se ve frenada la aplicación, la generalización y la innovación de estos temas a partir del impacto de estas medidas. Por tanto, en el caso nuestro, del sector agropecuario, no hay duda que no nos deja desarrollar y no nos deja lograr la soberanía alimentaria. Nosotros estamos, como explicaba el viceministro hermano de Venezuela, estamos, como siempre, aplicando las medidas y nosotros hemos trabajado para fortalecer la cooperación internacional, el multilateralismo, como hemos ya en estos días explicado, y nosotros no nos vamos a dejar vencer, nosotros vamos a continuar trabajando, lo hemos demostrado en más de 60 años, pero tenemos una afectación muy seria a partir del impacto de estas políticas que en el caso nuestro constituye el bloqueo. Nosotros queríamos, sobre todo a los presentes, a los que nos están escuchando, darle una panorámica general de estos asuntos, embajadora y demás participantes, porque en muchas ocasiones todos tenemos acceso a las discusiones que se hacen en el ámbito, en la arena internacional, tenemos la información de los medios, pero sin embargo no vemos el impacto directo en un sector agropecuario como el que hoy podemos hablar, y yo creo que en la sede aquí de esta magnífica organización, que vuelvo a repetir, tanto tenemos que agradecerle, pues son los elementos fundamentales que pudiéramos aportar en este panel y la convicción, además, compartirla con todos los presentes de que Cuba va a continuar avanzando, va a continuar trabajando y no va a dejar de desarrollar todas las formas internas y externas posibles para lograr la soberanía alimentaria y cumplir con los postulados de la FAO y del organismo internacional. Muchas gracias a los presentes y a usted, embajador. Gracias, embajador Rodríguez. Usted el día de hoy ha expresado voces de dignidad en torno a lo que es las capacidades de los países. Con Cuba son 30 países quienes sufren la aplicación de estas medidas y agradecemos infinitamente que usted haya compartido con nosotros, con nosotras, lo que han sido sobre todo las iniciativas de cooperación sur-sur en el marco del desarrollo endógeno y además todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas orientadas a satisfacer las necesidades de la población, porque vemos con mucho interés el hecho de que han enfatizado en el acceso a las proteínas del pueblo cubano a través de lo que tiene que ver con la protección avícola y porcina. Bueno, vamos a continuar con la agenda. Tenemos a la compañera del Yara Rabilova, representante permanente alterno de la Federación de Rusia ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, quien nos va a hablar la experiencia de su país. Bienvenida, gracias. Добрый вечер, дорогие коллеги. Я понимаю, что все мы сейчас волнуемся, выбираем независимого председателя, поэтому я постараюсь покороче представить свое выступление. Первое, что я хотела бы отметить. Тематика санкций и односторонних ограничительных мер как никогда актуальна для ФАО. В истории моей страны было несколько периодов, когда возникал дефицит продовольствия. И мы очень хорошо знаем, к чему это приводит. Это не только подрывает здоровье нации, но это и провоцирует социальную напряженность. Поэтому на протяжении всей истории современной
в России предпринимались меры для того, чтобы исключить ситуации, когда будет острый недостаток продовольствия. По состоянию на 1 января 2025 года население России составляет порядка 147 миллионов человек. При этом менее 3% населения нашей страны сталкиваются с дефицитом продовольствия. Это стоило нам колоссальных усилий. В течение последних нескольких лет правительство России предпринимало исключительные меры для того, чтобы обеспечить достаточное производство продовольствия в нашей стране. Если в начале 90-х годов мы импортировали мясо птицы, молочные продукты, куриное яйцо, то сейчас мы полностью вышли на самообеспеченность этими продуктами питания. Я не буду повторять цифры, которые вы хорошо знаете из докладов ФАО. Россия является одним из лидеров по экспорту продовольствия. В первую очередь это касается зерна, подсолнечного масла и ряда других позиций. Если сегодня нам скажут, что санкции не влияют на Россию, я, наверное, с этим соглашусь. И цифры говорят сами за себя. Менее 3% из 147 миллионов испытывают нехватку продовольствия у нас. Но, с другой стороны, санкции влияют на нашу возможность оказывать помощь другим странам, где ситуация не столь хороша. Мы неоднократно слышали о том, что продовольствие и удобрения освобождены от санкций. Но продовольствие – это не просто доставка продуктов питания. Главное – дать возможность странам произвести это продовольствие самим. А для этого нужны семена, для этого нужны удобрения, для этого нужны технологии. И именно санкции не позволяют все это доставить, все это передать, всем этим поделиться. Именно это мешает странам развивать свое сельскохозяйственное производство и обеспечивать свой национальный продовольственный суверенитет и обеспечивать питанием, достаточным питанием свое население. Это первое. Второе. Гуманитарная помощь. Уж если мы говорим «хорошо», нет, семена не относятся к продовольствию, удобрения не относятся к продовольствию. Хорошо, давайте говорить просто о гуманитарной продовольственной помощи. Как это работает? Вот мы слышали от наших коллег, от уважаемых министров, с какими проблемами они сталкиваются. Я могу привести два самых ярких примера. Российская Федерация ежегодно выделяет десятки миллионов долларов в качестве взносов во Всемирную продовольственную программу для оказания помощи, срочной гуманитарной продовольственной помощи наиболее нуждающимся Афганистану, Сирии и другим странам. Отключение от системы банковских переводов практически на 1,5 года лишило нас возможности перевести эти взносы в бюджет ВПП. Что это значит? Это значит, что ВПП не смогла использовать эти средства для того, чтобы
закупить гуманитарную продовольственную помощь и доставить ее в нуждающиеся страны. Сколько детей не получило своего пайка? Сколько матерей не смогли поесть сами и накормить своих новорожденных детей? Это ситуация, которая не может не вызывать отторжения у любого нормального человека. Хорошо, вы не принимаете Российскую Федерацию, вы ее не уважаете, вы не хотите с ней сотрудничать, но она предлагает средства, на которые можно накормить детей в Афганистане. Разве это плохо? Спасти жизни матерей в Сирии, разве это плохо? Но в отсутствии, в ситуации отключения от системы банковских переводов Россия не может перечислить эти десятки миллионов долларов в бюджет ВПП. Еще один пример. Если раньше транспортировка одной партии гуманитарной помощи стоила условно, я сейчас не назову вам четкие цифры, но я покажу вам порядок цен. Если раньше транспортировка 1 тонны обходилась, допустим, в 1000 евро, то после того, как российским судам запретили заходить в порты некоторых стран, суда пошли более длинной дорогой. Теряется время, растут расходы на топливо. Соответственно, стоимость транспортировки 1 тонны продовольствия изменилась с 1000 евро до 3000 евро. Разве это нормально? Значит, страны, которые получают это продовольствие, должны, если это не гуманитарная помощь, а коммерческая поставка, то тогда, значит, и страны должны платить больше в 3 раза. А как это может быть, когда ООН говорит нам о том, что уровень задолженности в ряде стран увеличивается каждый год? Страны и так испытывают бремя, а должны платить еще больше. Это справедливо? Последний пакет санкций, который был принят около месяца тому назад, сразу же увеличил стоимость топлива на 20%. Это значит, что на 20% вырастет стоимость всего, что будет перевезено, в том числе и продовольствие. Удобрения, вакцины для животных. Сейчас ФАО буквально месяц тому назад представила нам брифинг, на котором сообщили о том, что очаги заболеваний сельскохозяйственных животных множатся по всему миру. Это значит, что сектору животноводства может быть нанесен колоссальный ущерб. Значит, не будет животноводческой продукции, или ее будет меньше. Значит, ее стоимость будет больше. Но санкции не позволяют доставить вакцины в те страны, где они необходимы. А производители этих вакцин не могут получить оплату за свой груз. Разве это нормально? Чем уникальна площадка? И мы призываем всех продолжить эту беседу на площадке ФАО. ФАО уникальна тем, что она показывает нам продовольствие не как пакет молока и не как буханку хлеба. ФАО показывает нам продовольствие от момента попадания зерна в землю и до момента окончательного продукта. Мы можем проследить всю цепочку и увидеть, что производство продовольствия состоит из маленьких шажков, из маленьких элементов. И если проблемы возникают хотя бы на одном кусочке, это значит, что вся система производства продовольствия страдает.
Когда говорят, что ФАО – это не та площадка, где нужно обсуждать влияние санкций и ограничительных мер, я с этим не согласна. Я считаю, что у нас есть добровольные руководящие принципы КВПБ о праве на питание, где много лет назад мы все записали, что нужно воздерживаться от использования односторонних ограничительных мер. Тем самым мы признали уже тогда, 10 лет назад, что эти меры влияют на продовольственную безопасность, влияют на право на питание. И сейчас вся наша действительность показывает, что эти проблемы только усугубляются. И заканчивая, я хочу сказать только об одном. Я полностью поддерживаю то, что сказал уважаемый министр из Венесуэлы и Кубы. Это наш общий мир. У нас могут быть разногласия, мы можем думать по-разному. Но продовольствие – это жизнь. И когда с помощью незаконных экономических мер мы разбиваем это наше общее пространство, мы разбиваем цепочки поставок, мы препятствуем доставке продовольствия из одних точек в другие, доставку удобрений, доставку семян, сельскохозяйственных машин. Это значит, что мы разбиваем наше общее продовольственное благополучие каждого из нас, каждой нашей страны. Готовы ли мы к тому, чтобы лишиться этого общего продовольственного пространства? Или мы готовы сражаться за то, чтобы оно продолжало существовать? И мы можем это сделать, если мы будем вести откровенный разговор на эти темы, если мы не будем замалчивать проблемы, если мы перестанем думать только о политических интересах, если мы вернемся к мандату этой организации и будем вести профессиональный разговор о том, что влияет на продовольственную безопасность и как ее обеспечить. Благодарю вас. Gracias, señora Dilyara, por compartir con nosotros la experiencia de la Federación de Rusia. Copiamos con mucho interés elementos fundamentales para avanzar en la protección de políticas para la garantía de la alimentación como derecho, específicamente el tema de cambiar acciones de sistema humanitaria exclusivamente, sino vincularlo con procesos de desarrollo, son fundamentales para el tema de producción y la garantía de los alimentos. El hecho de reconocer las capacidades productivas de las naciones para poder avanzar en la distribución y la atención en la garantía de los alimentos y, sobre todo, un mensaje clave de no utilización de los alimentos como arma de guerra. Antes de pasar a nuestro tercer panelista, quiero agradecer y saludar a las personas que están conectadas a través de las plataformas digitales, quienes están muy interesados y nos están haciendo algunos comentarios a través de la misma. Gracias por estar con nosotros la noche de hoy o el día de hoy, porque una conexión de Latinoamérica y para allá es el día jueves. Bueno, vamos a continuar con Kirill Piatruski, representante permanente alterno de la República Bielorrusia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación con sede, FAO y demás organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, quien nos va a hablar del caso de Bielorrusia. Adelante, bienvenido, gracias. Спасибо большое, Ваше Превосходительство. Добрый вечер, уважаемые друзья. Вы знаете, я, как и все уважаемые коллеги, выступавшие передо мной, набрасывал свое выступление, но придя сюда, я понял, что надо говорить совершенно о другом. И поэтому я в начале своего выступления хочу извиниться перед организаторами за то, что я не буду так политкорректен, как этого требует секретариат.
хочу извиниться перед уважаемыми коллегами, выступавшими передо мной, за то, что я не буду так вежлив, как они. И я хочу, чтобы вы, те, кто присутствует в этом зале, и те, кто смотрят на нас онлайн, знали, Беларусь не испытывает проблемы с обеспечением питания. Беларусь в разные времена поставляет по миру до 20% всех калийных удобрений. Беларусь занимает 4-е место по экспорту сыра в мире. Беларусь занимает 5-е место по экспорту молока и так далее. Но нас возмущает то, что сегодня происходит во многих странах. Еще больше меня лично возмущает то, что происходит на международных площадках. Как вы думаете, уважаемые друзья, почему никто из выступавших передо мной не назвал ни одной страны, которая ввела санкции или односторонние принудительные меры? Потому что нас об этом попросил секретариат ФАО. Я готов сдать свой пропуск завтра, но я считаю, что единственный способ решить проблему – это говорить правду. Я говорил 3 года на сессиях Совета, на сессиях КВПБ, когда мне не давали слова по нескольку раз, и приходилось настаивать на этом. Европейский Союз, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении белорусских удобрений. Европейский Союз запрещает транзит белорусских удобрений через свою территорию. Литва запретила перегрузку белорусских удобрений в порту, где мы их перегружали десятками лет. За счет этого удобрения приходят в страны, которые в них нуждаются, значительно дороже. За это платят потребители, за это платят развивающиеся страны. За это платят страны, которые борются с голодом. Сколько еще миллионов человек должно умереть, чтобы мы не стеснялись говорить о проблеме санкций? 175-я сессия Совета ФАО поручила ФАО провести анализ влияния односторонних принудительных мер на глобальную продовольственную безопасность. Где результат? Как мы можем решить проблему, если мы прячем голову в песок? Никак. Можно сколь угодно долго говорить о том, что мы помогаем решать проблему голода. Ничего мы не решаем. Я здесь 3 года, за 3 года цифры голодающих не уменьшились. Больше 2 миллиардов человек. Сколько их должно стать? 3, 5? Чтобы мы наконец поняли. Надо честно признавать, что мы делаем не так, и исправлять свои ошибки, а не прятаться. Вот такая наша позиция. Извините. Спасибо. Gracias, Kirill Piotrowski. No tienes por qué pedir disculpas, estás hablando en nombre de 800 millones de personas que sufren hambre hoy en el mundo. Y a quienes nos debemos, y parte de lo que queremos hacer el día de hoy aquí es identificar cuáles son las acciones para orientar cuáles pueden ser las medidas y atender esas personas que en este momento no se les garantiza el sagrado derecho a la alimentación. Continuamos y cerramos la noche de hoy de esta disertación con la voz de los países africanos, el compañero Amadou Baba Maiva, disculpo la pronunciación, representante permanente alterno de la República de Mali,
están están aplicando unas medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la alimentación. Son también un país que sufre la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y desde el desarrollo endógeno, desde las iniciativas propias, desde los saberes ancestrales, desde el intercambio con los conocimientos científicos, pero prevaleciendo sobre todo lo que tiene que ver con las capacidades de su soberanía, vienen dando pasos agigantados en lo que es la garantía de la alimentación con sus capacidades, con su dignidad, con sus conocimiento y sobre todo con el respeto de la organización de sus comunidades. Bienvenido y gracias por participar la noche de hoy. Donc, merci beaucoup. Bon, moi, je crois que je serai quand même un peu bref. Je profite de cette occasion quand même pour saluer ce genre d'initiative et remercier la FAO et le Venezuela. Donc, je vais, de par mes propos, d'abord présenter le Mali comme étant un pays qui est au cœur du Sahel, avec une superficie de 1 248 km². Donc c'est un grand territoire qui est quand même confronté à beaucoup de contraintes qui jouent quand même sur le développement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Quand on voit ces contraintes, il y a les contraintes climatiques qui sont quand même de façon générale mondiale, et ces contraintes climatiques se manifestent au niveau du Sahel par des sécheresses récurrentes et des inondations lors des périodes d'hivernage. Bon, la deuxième contrainte aussi est importante parce qu'aujourd'hui, moi je peux dire qu'on est au Sahel et le Mali est considéré comme un pays qui est en guerre parce que c'est des attaques à répétition qui amènent même le déplacement des populations qui abandonnent leurs terres de culture. Donc tout ça joue quand même sur la capacité même de l'État à satisfaire à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bon, aujourd'hui, le PAM intervient dans son programme, mais avec les coupes budgétaires grandes, le PAM n'est plus à mesure quand même de jouer carrément son rôle. Bon, nous, au niveau du Mali, on n'est pas resté les bras croisés. Donc on se dit, maintenant, si on n'a pas d'aide appropriée, nous-mêmes, on a développé des stratégies pour apporter des réponses aux différentes préoccupations de la population. Quand vous voyez le Mali, nous sommes quand même un pays qui a de forts potentiels agricoles. Le Mali est traversé par deux grands fleuves, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Donc, c'est le fait que ces fleuves-là traversent le Mali fait que développer l'agriculture devient très important, et nous, on a quand même développé des stratégies pour aménager des milliers d'hectares. Quand vous voyez notre objectif dans le programme 2030, l'objectif c'est 500 000 hectares aménagés en maîtrise totale de l'eau où on peut faire la riziculture, la culture du riz. Et aujourd'hui, on est à 200 000 hectares aménagés déjà. Donc, en plus des cultures céréalières que nous cultivons, le riz, le mil, le sorgho, le Mali est aussi deuxième producteur africain de coton. Voilà. Donc, en plus, son cheptel aussi, sur le plan du cheptel en Afrique occidentale, le Mali est le premier producteur qui détient le plus grand nombre de cheptels, que ce soit les bœufs, les bovins. Voilà, donc le Mali est le premier même en termes de cheptels. Donc, c'est ce qui fait que, bon, maintenant, avec les crises, quand même, nous essayons quand même de mettre des stratégies aussi en place avec les partenaires. Bon, je vous l'ai dit, par exemple, même la plupart des quantités d'engrais que nous utilisons viennent de la Russie. Ça, il faut le dire et il faut les remercier. Parce qu'à un moment, nous aussi, on était quand même bités à une contrainte de blocus, comme on le dit. Parce qu'à un moment, il y avait des sanctions. Parce qu'avec l'avènement du régime, bon, il y avait des sanctions économiques qui étaient prises à l'encontre du pays. Et donc, il fallait quand même développer notre propre stratégie pour pouvoir contourner quand même ces mesures de blocus. Et là, on peut dire que notre partenaire, la Russie, a joué un très grand rôle dans cette stratégie de contournement de ce blocus. Et c'est le lieu de le remercier. Voilà. Donc,
je ne vais pas être long parce qu'en réalité, c'est juste ce que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même de contraintes. Parce qu'aujourd'hui, le Mali, c'est un pays qui est considéré comme un pays en guerre. Mais en réalité, on a quand même de très grands potentiels pour le développement de l'agriculture et le développement du cheptel. Voilà, donc nous sommes quand même disposés à ouvrir la voie à des pays partenaires avec lesquels on peut coopérer dans le truc de gagnant-gagnant, comme on le dit chez nous. Voilà, donc c'est ce que je veux ajouter. Bon, je crois que je ne vais pas être long. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Gracias, excelentísimo representante de Mali, por compartir con nosotros cómo su gobierno y su pueblo viene enfrentando estas medidas, pero sobre todo mostrar cómo han generado un proceso de recuperación desde la producción, desde las capacidades propias. Queremos agradecer a todos y todas por estar con nosotros y nosotras el día de hoy, finalizando el 44 periodo de sesiones de la conferencia de la FAO, en el que iniciamos con un debate acerca del examen sobre la alimentación y la agricultura en el mundo. Y no se puede hablar sobre el avance en torno a la seguridad alimentaria, sobre la erradicación del hambre, sobre el cumplimiento de los ODS, si no identificamos los verdaderos factores que están generando este proceso de desigualdad e inequidad. Sin hablar de la justicia social, que debe ser un elemento fundamental en todo desarrollo y diseño de políticas públicas globales para efectivamente poder atender a los 800 millones de personas que sufren hambre hoy en día en el mundo. En ese sentido, queremos cerrar recordando que este evento nace con la intención de responder a un mandato que los miembros en el 175 Consejo, específicamente en lo que tiene que ver con los desafíos para avanzar en la inseguridad alimentaria, solicitamos a la organización que era mantener un proceso de monitoreo en torno a todos los factores económicos que afectan el derecho a la alimentación. Esta es una contribución de 5 países el día de hoy, pero estos 5 países representan 30 países que están sufriendo la aplicación de estas medidas. Y lo que queremos es que acciones como esta no se tipifiquen y se invisibilicen, identificándolas como acciones políticas, sino que puedan tener el peso técnico para que efectivamente puedan ser antecedentes fundamentales en el diseño coherente de acciones que efectivamente se focalicen para erradicar estos procesos de desigualdad en la alimentación y la nutrición. Solo podremos avanzar juntos en la erradicación del hambre si identificamos los verdaderos problemas, si no los tapamos, si no los invisibilizamos, si no utilizamos foros como estos para discutirlos de una manera transparente y de una manera sincera. Queremos manifestar que ese es nuestro compromiso en la organización, poder identificar, sistematizar cuáles son los factores, pero sobre todo las experiencias extraordinarias de los pueblos que han demostrado que es posible con sus propias capacidades garantizar la alimentación como un derecho sagrado para las poblaciones del mundo. Entonces, en ese sentido, queremos también hacer saber que cerramos este evento como una correspondencia a lo que sucedió el 16 de junio de este año en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual se decretó el 4 de diciembre como el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, reconociendo esta situación como un tema de importancia global y una instancia como esta. Agradecemos la inspiración que nos genera la FAO para seguir esa lucha contra el hambre y la malnutrición. Muchísimas gracias, buenas noches y los invitamos a compartir una degustación gastronómica que representa la dignidad de nuestros pueblos. Muchísimas gracias.